Hola Luis, ¿Qué tal, Doc? ¿todo bien? Sí, todo viendo ya aquí listos. Gracias. Pues ya nomás Ok. vamos a esperar a Jacibe. Ok. Hola Jacibe. Hola, ¿sí me veo y me escucho? Sí, Ok. Sí, sí, escucho. Ok. hola Enrique, saludos. Quique, saludos. Ahí está el líder. No, no te escuchamos. Hola Luigi, hola Veganita, ¿cómo Hola. están? Hola, hola. Aquí estamos. Fíjense que tengo una buena noticia de que ya encontré lo que significa el nombre de Cacibe en árabe. Me lo pasó ayer un amigo. Ahora sí ya tenemos el nombre específico. Significa arriba la reología, abajo los microplásticos. Pero no No importa, creo, no creo que signifique esa. te queremos. De hecho no, pero te queremos. O sea, eso ponlo. Oye, cuando estés en Queens, ¿nos vas a hablar o no? No sé. Ah, obvio, pero pues, era automático. Pero bueno, está bien, te quiero. ¿Cómo Yo vas? sé. Bien. ¿Cómo vas? Hola, Quique. ¿Todo bien? ¿Sí terminaste la presentación? ¿Quién yo? Sí. No, la verdad es que no. Bueno, pues si puedes ir haciendo las pruebas técnicas con Luis, Jacibe, por favor. Sí, ¿sí se ve todo? Sí, maestro, se ve bien. Que se vea bien porque yo no me acuerdo de lo que voy a decir. Se ve bien, es un completo. Ok. Ay, no sé qué voy a decir. Prim- eh, primero, lo primero es que nos quieres. Esa es la O sea, primera. sí, O sea, y lo segundo es que estás contenta, que te presentas bien y que nos une nuestro amor a la reología. Y ya, nada sobre más. todo. Eh, en mi corazón, por favor. Y ya. Sí, me lo voy a Ya, tatuar. Amo la reología. ya. No, pues todo bien. Vamos, como siempre, todo sale bien. Ya. Así decía Camila, ¿qué voy a decir? Y le salió un speech así poderoso. Ya.
Ok. Ok. Entonces, ahorita prepárate, tranquila, te queremos y gracias por además nos sirve para la preparación y pues todo bien, ¿ok? Ay, me sirve para desempolvarme porque yo aquí no, hace meses que no ando bien metida, entonces. Pero terminaste la tesis, vamos a meterlo del artículo, así que no hay problema, o sea, es las mejores presentaciones son las que se hacen así, sin estudiar, las mejores clases son las que no se preparan. Bienvenida a mi mundo. O sea, sí, pero usted tiene como 30 años de experiencia, no sé. O sea, ya me acabas de decir Betabel, pero no No importa, o le sea, dije eso, pero pues, usted ya tiene la barba blanca y ya, o sea, sí, sí, pero bueno, está bien. Eh, Pero tú eres muy, muy buena. Te queremos gracias. mucho. Así que adelante. Y te ves muy bien con ese peinadito. Así que vámonos, ¿ok? Ok, Bueno, ahí estamos, te esperamos. Tranquila, tranquila. qué lindo. Bueno, Jacibe, ya sabes, vamos a esperar a las 12:05 más o menos. Es cuando empezamos siempre. Y pues mientras seguimos aquí en stand-by.
Buenos días, doctora Linda Verónica. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Es que ando ahí con problemas ahorita de conexión, pero creo que ya quedó. Ok, sí, no hay problema. Ah, sí me escucharon. Sí, muchas gracias, doctor. Estamos aquí en stand-by. Vamos a comenzar a las 12:05, por favor. Doctora Catalina, bienvenida. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Ya en 3 minutitos comenzamos, por favor. Aquí seguimos. Bueno, pues si les parece, vamos a ir comenzando. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía. Agradezco a los coordinadores de estos seminarios, empezando por el doctor Emilio Herrera Valencia, que es además el jefe de la unidad de bioingeniería, a la doctora Catalina Soriano Correa, a la doctora Linda Verónica, a Enrique García Leal, que es nuevo coordinador, entre otros. En esta ocasión, pues va a presentar una alumna egresada de la carrera de Ingeniería Química de la FE Zaragoza y que actualmente está estudiando su maestría en CEU.
y estamos muy orgullosos de ella y le voy a pedir al que fue su director de tesis, el doctor Edson, de licenciatura, que también es parte de su comité ahora en la maestría, pues que haga la presentación. Bienvenida, Jacibe, y adelante, Gracias. doctor Edson. Sí, primero que nada, ¿me escuchan? Buenos días a todos, buenas tardes, ¿me escuchan? Así me escuchan. Sí, Ok, perfecto. Primero que nada, tengo el gusto, realmente el gusto, porque veo a Jacibe y me parece extraordinario cómo puedes querer y amar a una persona tanto como yo la amo a ella. Entonces, la considero casi, bueno, es que la parte de la familia, es como una hija para mí, y yo la quiero mucho, la admiro mucho, se pelea mucho conmigo, me regaña mucho, pero la quiero, que es importante. Y ahora nos viene a mostrar un tema que hemos desarrollado desde Canadá, desde la Universidad de McGill, que sigue siendo esto de células ciliadas externas. Más adelante vamos a enviar un artículo a la revista Reológica Acta, eso lo estamos trabajando, pero ha hecho un excelente desempeño en la maestría. Ella obtuvo la mención honorífica en la licenciatura, promedio 9.4, y ahorita tiene promedio de 9.8 en la maestría en ingeniería en el área de polímeros. Entonces, ya está ahorita sometiendo su tesis a la revisión por el jurado pertinente y bueno, nos trae este tema que es bastante bonito, que por lo menos para mí es este modelo flexo electrorreológico aplicado a la descripción de membranas biológicas tipo cristal líquido, que son membranas que se utilizan para amplificar el sonido. Y esto ataca muy bien un problema que es una enfermedad que es la pérdida auditiva del oído y también tiene que ver con una discriminación social porque una persona que no oye es automáticamente excluida. Es algo que me enseñó Jacibe. Entonces, pues sin más preámbulos, Jacibe, siéntate en tu casa como siempre. Te queremos mucho, te admiramos mucho y ayer en la noche estuvimos platicando. Entonces, adelante y pues también quiero reconocer al doctor Ascanio, que es el tutor principal de este trabajo, y también al doctor Fausto Calderas, a la doctora Catalina, a los coordinadores, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres, al doctor Enrique, a la doctora Linda Verónica, que están ellos en mecánica cuántica hablándole a Dios y todo eso, pero bueno, pues ya estaremos escuchando tu excelente presentación y bienvenida, te queremos mucho y estamos muy orgullosos de ti Muchas gracias. y siempre. Bueno, Muchas gracias. Qué gracias. bonita presentación, de verdad. Me siento muy honrada. Em, bueno, esta presentación espero que sea la primera de algunas que haga antes de poder titularme, porque la verdad ahorita estoy como calentando motores, ¿no? Para hacer la presentación. Entonces, pues nada, el día de hoy les voy a presentar mi tema de tesis que se titula Modelo flexoelectrorreológico aplicado a la descripción de membranas biológicas tipo cristal líquido, que está enfocado a las células ciliadas externas del oído humano. Vamos a ver antecedentes del trabajo, objetivos, el alcance, la metodología para pasar después a los resultados y finalmente unas breves conclusiones. Respecto a los antecedentes, primero pues tenemos la motivación, ¿no? El hecho de que las discapacidades auditivas son muy amplias, son diversas y son amplias. En México hay 2.3 millones de personas que las padecen y algo que me parece muy interesante, que era lo que más o menos comentaba el doctor Edson, es que la periodista Claudia Altamirano las definió como las discapacidades invisibles. Esto porque las personas que las padecen tienden a mimetizarse. Es decir, uno de primera vista no puede saber o adivinar que una persona tiene una discapacidad auditiva. Ellos aprenden a moverse por el mundo a través de sus otros sentidos, el tacto, la vista, sobre todo. Por ejemplo, ¿no? Para cruzar un semáforo, pues ellos se guían con las luces, entonces pues uno no se da cuenta, ¿no? Contrario, por ejemplo, de una persona con alguna discapacidad visual que pues es bastante evidente, ¿no? Cuando ellos la tienen. Entonces, pues eso también les genera, además de su discapacidad, como una cierto, digamos, como relego social adicionado a eso, porque pues la gente no se da cuenta de su discapacidad fácilmente. Hablando del problema aquí que estamos tratando es directamente con las células ciliadas. Las células ciliadas son las encargadas de hacer la transducción electromecánica en el oído. El sonido entra por nuestro oído. El oído está dividido en tres, entre oído externo, oído medio y oído interno.
El oído externo es básicamente el canal auditivo, el oído medio es el tímpano, el yunque, el estribo y el martillo. Cuando llegan las ondas de sonido, chocan en el tímpano, se transmiten a través del yunque, el estribo del martillo para llegar finalmente a la cóclea. La cóclea es donde se sostienen las células ciliadas, tanto externas como internas, y este movimiento se transmite a través de fluidos cocleares que lo que hacen es estimular los cilios de las células ciliadas que realizan la transducción electromecánica. Esa transducción puede actuar en dos sentidos, que es de forma como actuador o como sensor. Como sensor lo que hace es que transforma las ondas mecánicas en impulsos eléctricos para que nuestro cerebro las pueda interpretar como sonido. De la forma inversa, lo que hace es que mediante impulsos eléctricos, la célula ciliada cambia su longitud o su curvatura para entonces ajustarse y poder mejorar la selectividad sonora. Entonces, definimos a las células ciliadas como selectores frecuenciales. La cóclea se encarga básicamente de discriminar entre las diferentes frecuencias, porque pues a nuestro oído llegan todo, de todo de toda de diferentes frecuencias, ¿no? El sonido está compuesto por ondas de diferentes frecuencias. Entonces, para que lo pueda discriminar, la cóclea tiene células ciliadas de diferentes tamaños y estos tamaños se asocian a diferentes longitudes de onda. Para mejorar esa selectividad frecuencial, lo que las células ciliadas hacen es cambiar su longitud mediante la flexoelectricidad. Con un impulso eléctrico modifican el largo de su membrana para hacerse más o menos estrechas y poder así detectar entre más rangos o más, sí, entre diferentes rangos de las longitudes de onda. Respecto a los antecedentes de los estudios de las células ciliadas, tenemos que Helmont, Hensel y Corti en 1862 definieron al órgano de Corti como un seleccionador de frecuencias. Hay al respecto estudios mecánicos, eléctricos e in vitro de células ciliadas, pero como tal en el ámbito de la rheología, el antecedente como más cercano, más fuerte, es este primer artículo que es de Daca y colaboradores del 2012 en el que lo que hicieron fue el primer intento reológico para describir las células ciliadas externas del oído humano, planteando un modelo dinámico para la curvatura media de una membrana flexoeléctrica inmersa en fluidos viscoelásticos. Eh, Concluyeron que el entorno determinaba el comportamiento dinámico y que los modelos viscoelásticos eran adecuados para ser modelos biológicos. También dieron los números adimensionales justamente para estos modelos biológicos. El segundo antecedente es este artículo, el artículo que aparece en la parte de arriba del 2018 de Herrera y de Rey, en el que también hicieron un modelo reológico, un modelo biorreológico de una membrana atada a un cilindro que estaba inmersa en dos fases viscoelásticas de Jeffreys. Obtuvieron la función de transferencia para el flujo volumétrico y concluyeron que el comportamiento monotónico se debe al acoplamiento de ambas fases viscoelásticas y también consideraron números adimensionales. Y el tercer artículo que considero como antecedente directo es el del 2023 de Rey y Herrera Valencia, en el que también trabajaron un modelo reológico para una membrana inmersa en dos fluidos viscoelásticos de Maxwell. Generaron dos funciones de transferencia que relacionan el campo eléctrico con la tasa de flujo viscoso y el esfuerzo mecánico. Aportaron el número elástico E y concluyeron que las curvas no monotónicas que ellos, bueno, obtuvieron en este artículo se relacionaban con el largo de la célula ciliada. Respecto a los objetivos de este trabajo, tenemos el objetivo principal y los objetivos específicos. El principal es obtener la función de transferencia para una membrana flexoeléctrica inmersa en medios no newtonianos, tomando en cuenta la viscoelasticidad de esta en diferentes geometrías, elásticas e inelásticas. Y respecto a los particulares, tenemos primero proponer un operador fluidez que incluya la viscoelasticidad de la membrana, determinar un conjunto de variables adimensionales que describan los procesos macroscópicos del sistema, describir las resonancias asociadas a los mecanismos inerciales, viscoelásticos y flexo-viscoeléctricos, y programar un código en Wolfram Matemática que permita observar el efecto de la geometría y de los módulos elásticos y viscosos de la membrana. El alcance de este trabajo, bueno, estamos trabajando en el régimen de bajas amplitudes rapideces de deformación moderada. Despreciamos los efectos no lineales de los fluidos como adelgazamiento al corte, tixotropía, reopectia y esfuerzos de sedencia. Suponemos que no existen cambios en la curvatura de la membrana lo suficientes para que induzcan el flujo extensional.
y despreciamos el flujo electroosmótico y nos centramos en la física lineal, que estas son física de bajas deformaciones y operadores lineales. Respecto a la metodología, primero se trabajó con una ecuación constitutiva para el modelo físico, para después, bueno, esta ecuación constitutiva para acoplar las dos fases viscoelásticas y la fase sólida flexoeléctrica en un mismo sistema. Después se realizó un balance de masa-momento mediante las ecuaciones de continuidad sin generación y la ecuación de balance de momento, que es la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo, considerando que el flujo es incompresible e isotérmico y que no hay deslizamiento en las paredes. Después se obtuvo una ecuación dinámica que relaciona el flujo y el campo eléctrico y el esfuerzo y el campo eléctrico mediante el formalismo de Fourier, teniendo así las funciones de transferencia. Y a partir de estas funciones se generaron simulaciones de la respuesta mecánica. Respecto al modelo físico, tenemos lo que se consideró es tomar una parte de la membrana de la célula ciliada, que ya mencionamos que es flexoeléctrica. Entonces, esta membrana lo que va a hacer es curvarse. Para poder modelarla, esa membrana la atamos a un cilindro en el que está, y esa misma membrana va a dividir las dos fases, una fase viscoelástica izquierda y una fase viscoelástica derecha, teniendo entonces un cilindro de longitud 2L de radio A con una membrana en el centro que se va a curvar. Respecto al modelo mecánico, para deducir la reología de estos dos fluidos, acoplamos en un mismo modelo dos fluidos de Maxwell y una membrana modelada en un sistema tipo Maxwell, que digamos que estrictamente sería un Kelvin Boyd, que es el de aquí en medio. Tenemos la fase viscoelástica derecha y la fase viscoelástica izquierda. Entonces, para hacer la ecuación constitutiva, partimos del modelo de Maxwell, donde las deformaciones son iguales y el esfuerzo total es la suma de los esfuerzos. Entonces, para cada lado de la membrana tenemos una ecuación, para la membrana tenemos otra, y aquí es donde en la membrana se propone la adición del módulo disipativo en forma de la viscosidad de la membrana. Lo que hacemos es añadir una ecuación de relajación inspirada en los modelos de presa-depredador, y bueno, lo que estamos haciendo básicamente es añadir una viscosidad a la membrana sólida. Pero, ¿cómo entendemos esta viscosidad si está asociada a un sólido? Porque, bueno, las viscosidades se asocian a los fluidos, ¿no? Entonces, la viscosidad del sólido la vamos a entender en este problema como una resistencia, la resistencia al cambio de curvatura, específicamente. Con esos tres esfuerzos hacemos la suma para obtener el esfuerzo total, de donde sale el operador viscosidad, que es el que está encerrado en azul, cuya inversa pues es el operador fluidez, y ese mismo operador fluidez se trabajó de forma adimensional. Para hacerlo de forma adimensional se consideraron estas variables adimensionales. La primera es la viscosidad de bulto, que está relacionada con la disipación total del sistema. Cuando la viscosidad de bulto es cercana o igual a cero, estamos hablando de que una fase es poco viscoelástica y la otra es muy viscosa. Y cuando es cercano a 1, estamos hablando de que el sistema tiene la máxima disipación. Luego tenemos la memoria del fluido, que nos habla de la simetría de las fases viscoelásticas y la relación entre ambas viscoelasticidades, que en este caso es nuestra fase viscoelástica izquierda y derecha. Y lo vamos a trabajar en valores muy pequeños porque ahí es donde tenemos, bueno, eso lo voy a mencionar un poco más adelante, pero tenemos la zona biológica, que cuando la memoria del fluido es muy pequeña, significa que una fase es muy viscoelástica y la otra es poco viscoelástica. Ay, perdón. También tenemos la elasticidad de la membrana, que para las simulaciones lo que hicimos fue acotarla de 0 a 1, en donde una K igual a 0 significa una membrana fácilmente deformable por el campo eléctrico, y un valor de K igual a 1 nos habla de una membrana completamente sólida. Luego tenemos el Débora inercial, perdón, que nos habla de un cociente de tiempos característicos asociados a la competencia entre los mecanismos inerciales, geométricos y la elasticidad de bulto, en contraste con la viscoelasticidad total del sistema. Y finalmente tenemos el Débora de la membrana, que es donde estamos incluyendo justamente esta resistencia de la membrana a fluir
y este número nos habla de un cociente de tiempos característicos relacionados con los procesos de relajación de la membrana y la viscoelasticidad de las fases líquidas. Cuando el débora de la membrana es igual a cero, estamos hablando de una membrana que es puramente elástica, y cuando es diferente de cero, entonces estamos considerando que la membrana tiene esta resistencia al cambio de curvatura, entonces va a ser importante en los procesos que estén ocurriendo en el sistema. Después, lo que se hizo fue formar la función de transferencia. Como una función de transferencia, entendemos a una forma simplificada de relacionar una variable de entrada con una variable de salida en un sistema. Aquí lo que estamos haciendo va a ser, o lo que se hizo más bien, fue representar un sistema dinámico mediante una transformada para que las variables de entrada y de salida ya no dependieran del tiempo. Entonces, obtuvimos así dos funciones de transferencia, que es la función de transferencia del esfuerzo y la función de transferencia del flujo volumétrico. Para la del flujo volumétrico se partió de las ecuaciones de continuidad, de movimiento y la ecuación constitutiva que ya trabajamos, y también se consideró una ecuación para la presión, donde la presión pues es igual a la presión del sistema más una aportación asociada al campo eléctrico, que a su vez está pues asociado al cambio de curvatura de la membrana. Y con estas cuatro ecuaciones se obtuvo una ecuación diferencial en el espacio de Fourier, que se solucionó con las ecuaciones de Bessel modificadas, dado que está en coordenadas cilíndricas. Con esta solución para la velocidad se obtuvo el flujo volumétrico para finalmente obtener la función de transferencia. Tenemos una parte real y una parte imaginaria, donde la parte imaginaria está asociada a los procesos disipativos y la parte real a los procesos de relajación. Luego también se tiene una función de transferencia para el esfuerzo, en donde partiendo de la ecuación de igual de continuidad, la función de transferencia que ya habíamos obtenido para el flujo volumétrico y la ecuación del esfuerzo, se obtiene la función de transferencia, pero ahora para el esfuerzo. Y la tercera parte fue trabajar con paredes elásticas. Lo que se hace aquí es que se considera que las paredes del cilindro no son inelásticas, sino al contrario, que tenemos una extensión axial. Esto para poder acercar el modelo un poquito más a lo que ocurre realmente en los procesos biológicos. La elasticidad, bueno, la extensión es sobre un solo eje, pero también se considera que este cambio en la longitud no va a hacer que el cambio del área sea relevante. Aquí se observa el cambio de área, digamos, un poquito exagerado para que se entienda lo que está pasando, pero ya en el modelo no consideramos que este cambio de longitud ejerza un cambio en el área del cilindro. Em, También consideramos, no, bueno, hasta aquí ya está. Para hacer la ecuación para las paredes elásticas, partimos igual de la ecuación de continuidad y de la ecuación de presión. En esta ecuación de presión se considera el módulo de Young, el grosor de la membrana y los radios del cilindro antes y después de hacer la extensión uniaxial. Con estas ecuaciones obtenemos de nuevo el flujo volumétrico y finalmente la función de transferencia, que tiene una corrección H que está asociado, es una corrección analítica que está asociada a la geometría del sistema. Para hacer las simulaciones, consideramos estos datos para las variables adimensionales, la viscosidad de bulto, la memoria del fluido, la elasticidad de la membrana y el débora inercial. Estos datos provienen del artículo de DACA del 2012, en donde lo que ellos hicieron fue con estas variables generar 6 zonas y concluyeron que es en estos valores, en esta zona, que es la zona verde, donde los procesos biológicos existen porque existe resonancia. Entonces, partiendo de ahí, lo que nosotros modificamos, bueno, estos valores se fijan para que existan los procesos biológicos y lo que hacemos es cambiar el débora de la membrana, que es la aportación de este trabajo, cambiarlo de 0 a 1. Entonces, la primera gráfica que obtenemos es para la parte real de la función de transferencia del flujo volumétrico. Tenemos una gráfica que en el eje de las X tenemos a la frecuencia y en el eje de las Y tenemos a la función de transferencia. Y tenemos los valores para esta función de transferencia para diferentes números de Débora, que van desde 0 a 1 en intervalos de 0.25.
Lo que observamos es que a bajas frecuencias no hay respuesta de la función de transferencia, después hay un comportamiento monotónico creciente hasta que se llega a un punto máximo o un punto resonante, que después va a decrecer para volver a alcanzar un máximo local. Si hacemos un zoom a esta parte de acá, lo que podemos observar es que tenemos un tren de picos resonantes. Entonces, el pico máximo, o este máximo local, lo podemos asociar a un tiempo característico del sistema, ya sea inercial o geométrico. Cuando hablamos del tren de picos resonantes, estos puntos máximos podemos asociarlo ya sea a tiempos característicos también del sistema que se está acoplando con la función de transferencia o bien a las funciones de Bessel, porque las funciones de Bessel son oscilatorias. Si hablamos de la parte física, el hecho de que exista un punto resonante, bueno, es que la resonancia la definimos como el momento en el que la frecuencia del sistema se acopla con la frecuencia del material. Entonces se alcanza una vibración máxima, sí, una vibración máxima, ¿no? Entonces, cuando encontramos el máximo local, el punto resonante, estamos encontrando también un tiempo característico que se está asociando al sistema. Después tenemos la parte imaginaria, que esta la asociamos a los procesos disipativos. Podemos observar un comportamiento pues más o menos similar pero ahora tenemos picos resonantes y antirresonantes. Tenemos que a bajas frecuencias también el sistema no tiene respuesta. Después tenemos un crecimiento monotónico creciente que después decae hasta un punto mínimo local y después de esto también si hacemos zoom tenemos un tren de picos resonantes. Como en la gráfica anterior, podemos ver que la respuesta de la función de transferencia disminuye conforme aumentamos el número de Débora de la membrana. Eso quiere decir que entre más consideramos la resistencia de la membrana al cambio de curvatura, la función de transferencia tiene menos respuesta. Solamente aquí, cuando hacemos el zoom, el que tiene menor respuesta es cuando el Débora de la membrana es cero, que eso me parece bastante interesante. Y igualmente en la parte imaginaria, pues la mayor respuesta ocurre cuando no consideramos la resistencia de la membrana. Después, bueno, aquí puse la norma, que es acoplar tanto la parte real como la imaginaria para ver la respuesta pues de ambos, ¿no? Y el comportamiento es básicamente el mismo, que a bajas frecuencias no tenemos respuesta de la función de transferencia, después tenemos comportamiento monotónico creciente hasta llegar a un máximo que decae. Y luego el tren de picos resonantes, aunque aquí no es como tan notorio, pero pues sí se observa ese comportamiento resonante y antirresonante después del punto máximo. Después, lo que se hizo fue simular la función de transferencia del esfuerzo. Esta función de transferencia del esfuerzo básicamente lo que está haciendo es relacionar la fuerza cortante con los mecanismos inerciales y el esfuerzo en la pared. Entonces, este punto máximo que encontramos aquí, porque de nuevo, a bajas frecuencias no tenemos respuesta de la función de transferencia, aumenta hasta un punto, bueno, tenemos un comportamiento monotónico creciente hasta un punto máximo que decae para después ver de nuevo los picos resonantes. Entonces, este punto máximo debe existir por el acoplamiento de los mecanismos inerciales, viscoelásticos y viscoplásticos del sistema, bueno, de la membrana. Y el tren de picos resonantes, de nuevo, lo podemos asociar ya sea a otros tiempos característicos del sistema o al hecho de que las funciones de Bessel con el que estamos solucionando nuestra ecuación diferencial son oscilatorias. De nuevo, podemos observar que el número de Débora tiene un efecto negativo. En el número de Débora de la membrana tiene un efecto negativo en la respuesta de la función de transferencia. Pues la respuesta máxima se encuentra cuando no consideramos esta resistencia de la membrana y la respuesta mínima es cuando la resistencia de la membrana es máxima. Las siguientes gráficas que se hicieron fueron de la relación entre las funciones de transferencia. En el eje de las X tenemos a la función de transferencia del flujo volumétrico y en el eje de las Y a la función de transferencia del esfuerzo. Básicamente lo que hacemos es comparar estas dos funciones de transferencia y lo que tenemos son diferentes zonas. Aquí lo que hice, bueno, fue poner las dos gráficas para las funciones de transferencia. En la zona A
coincide en donde ambos a bajas frecuencias no tienen respuesta de la función, entonces queda como una zona lineal en donde no hay diferencia entre los diferentes números de Débora. Cuando se alcanzan los dos puntos máximos, tanto en la función de transferencia del flujo volumétrico y del esfuerzo, tenemos el punto máximo también, que es B. Aquí podemos ver el punto máximo al acoplar ambas funciones de transferencia. Y después lo que tenemos es la respuesta de los picos resonantes. Coloqué a C como el primer pico que se observa acá, el primer pico que sería como el máximo después del punto máximo, y el tren de picos como D. Luego, lo que se hizo fue obtener la respuesta de la función de transferencia, pero con las paredes elásticas. Aquí tenemos frecuencia en el eje de las X, la función de transferencia en el eje de las Y, y lo que hacemos es variar la longitud o ver la respuesta a diferentes longitudes de nuestro cilindro. Recordamos que nuestro cilindro va de 0 a 2, en donde en el medio queda la membrana en Z igual a 1. La respuesta es máxima cuando estamos del lado de la fase viscoelástica derecha y es mínima cuando estamos del lado de la fase viscoelástica izquierda. Esto, pues, puede resultar lógico cuando consideramos que estamos considerando dos fases viscoelásticas diferentes, donde una es menos viscoelástica que la otra. Entonces resulta, pues, lógico que tengamos mayor respuesta de un lado que de otro. Recordando, claro, que el hecho de que consideremos que una fase viscoelástica es menor, bueno, es menos viscoelástica que la otra, lo hacemos para estar dentro de la zona biológica que ya se había considerado desde el artículo de DACA del 2012. Luego tenemos otra para paredes elásticas. En lo que hacemos ahora es variar el número de Débora para diferentes longitudes. El Débora de la membrana. Entonces, de nuevo, si consideramos que en Z igual a 1 está la membrana y de este lado, bueno, de 0 a 1 tenemos la fase viscoelástica izquierda y de 1 a 2 tenemos la fase viscoelástica derecha, podemos observar el mismo comportamiento, que la función de transferencia es menor para una fase que para otra. Pero respecto al número de Débora, no hay gran diferencia. De hecho, tuve que hacerle un zoom para que se pudiera observar las diferentes curvas para los diferentes números de Débora, pues la variación es muy pequeña, o sea, el orden de la variación es muy pequeño, es prácticamente no observable si lo vemos desde acá. Entonces, el número de Débora ya con las paredes elásticas no está haciendo realmente una diferencia muy grande al aumentarlo o al disminuirlo. Esto puede ser justamente porque pues, las paredes elásticas están permitiendo mejor el acoplamiento de las fases. Y pues ya, básicamente lo que hicimos o lo que se hizo en este trabajo fue ver el efecto de la resistencia de la membrana en forma de una viscosidad, la viscosidad de un sólido, la resistencia del sólido a cambiar de curvatura. Vimos la física del sistema bajo un capilar inextensible y extensible, y la aportación pues más grande y más fuerte del trabajo es considerar un nuevo número adimensional, que es el número de Débora de la membrana. Pues estas son mis referencias y pues creo que sería todo. Muchas gracias, Jacibe, por la presentación. Pues tenemos tiempo para una sesión de preguntas, Largas. comentarios, sugerencias. Todo se acepta. Y ya saben que lo pueden hacer mediante el chat o levantando la mano, como el doctor Edson, que tiene la mano levantada. Adelante, doctor. A ver, primero que nada, Jacibe, excelente Ajá. presentación, muy bien. Gracias. Me gustó mucho la presentación. Yo creo que la aportación del trabajo, o sea, no nos nada presente en el número de Débora, o sea, tienes que resaltar que se está considerando tubos extensibles, elásticos, y que se construyó un modelo mecánico, porque tu modelo, tu ecuación reológica, es una ecuación reológica nueva, que es viscoplástica, viscoelástica, y es importante esa parte, ¿no? Sí. Entonces, es necesario que resaltes esa parte. Otra, que los resultados son completamente analíticos y que son tan analíticos que tú puedes sustituir cualquier tipo de fluido viscoelástico, lineal o fraccionado en las ecuaciones que tú obtuviste. Ampliaste
el espacio material, el espacio de los números adimensionales, con un nuevo número que toma en cuenta la resistencia digamos, a, a que membrana elástica cambie su estado. Es muy importante eso porque la única cualidad que le habíamos puesto a la membrana es que fuera elástica. Y ahorita Ujú. tú estás midiendo el cambio de estado, es decir, que pasa de una membrana plana, o sea, que no está deformada, a una deformada. Y por efecto de la elasticidad que almacena energía, regresa a su estado de equilibrio, después se vuelve a curvar, o sea, cambia su estado de concavidad, después regresa a un estado de equilibrio y así empieza a oscilar. Pero sí es importante que menciones esas cuestiones. O sea, me parece muy plano eso de decir Ok. solamente el dedo. No, no, no. O sea, tu trabajo es un trabajo que es, que tiene muchas virtudes y es analítico, ¿no? Otra de las cosas es que has probado diferentes geometrías, entonces te estás mostrando una sola. Las últimas gráficas vamos a ver, las vamos a pensar un poquito para analizarlas, o sea, para ver si podemos sacar un poco más de información. Sí. Otra de las cosas es que me gustaría comentarte es, ¿por qué no agarro? Vamos a suponer que tuviera yo la facilidad de hacer un experimento in vitro, que es en el laboratorio, o en vivo, con una persona. ¿Por qué no agarro, por ejemplo, agarro un capibara y le saco una célula ciliada externa y la analizo? ¿Qué le pasa a las células ciliadas externas? ¿Por qué necesitamos los métodos computacionales? Pues porque es difícil obtener una célula ciliada viva para poder estudiarla. Realmente no es como que puedes agarrar a alguien y te jalo una célula y ya, ¿no? Entonces, pues eso facilita. Y claramente en humanos, pues no, es todavía más difícil. Es irreversible, ¿no? O sea, tú matas Sí, una, ya no se puede hacer, ya no se puede recuperar. Ese es un problema que tenemos muy fuerte. Otra de las cosas es, ¿por qué, ¿por qué no utilizas un método numérico? Digamos, parafraseando a ese grande de allá para la Facultad de Química, ¿por qué teniendo una ecuación diferencial lineal, que no es no lineal, que tiene todos los atributos para que sea transformada integralmente, ¿por qué no utilizas un método numérico? porque es, bueno, al estar en coordenadas cilíndricas, se puede resolver mediante las ecuaciones de Bessel modificadas, que es un método analítico. Exactamente. O sea, ahí aplicas la transformada de Fourier para pasar el estado del tiempo a la frecuencia, porque es lo que quieres ver, la respuesta de la frecuencia. Y la respuesta de la frecuencia, ¿por qué no la utilizas? ¿Por qué la utilizas? ¿Por qué no utilizas Laplace? Por las condiciones iniciales. Ok, es una matemáticamente las que no tienes las condiciones iniciales de todas las derivadas o las derivadas evaluadas en cero. Pero otra de las cuestiones es que estás probando la respuesta mecánica del sistema, es decir, qué tan viscoso, qué tan elástico, etcétera. Y eso lo damos en flujo oscilatorio. Entonces, la frecuencia es la variable natural que tenemos que analizar. ¿De acuerdo? Eso es Ok. importantísimo. Eso es importantísimo. Ahora, vete a las gráficas donde están los ciclos. Donde están los ciclos, nada más te hago una pregunta y vemos donde está una, donde están un solo ciclo, ¿no? Aquí. Ahí está. Fíjate bien, el punto que tienes hasta la derecha, bueno, regrésate a la anterior, esa. El Ujú. punto B que tienes ahí, ¿por qué es tan importante ese punto B? ¿Qué te da ese punto B? ¿O quién lo Pues controla? es la resonancia máxima del sistema, ¿no? Exactamente, y esa resonancia curiosamente está asociada al tiempo de relajación dominante del espectro que tú tienes. Es el tiempo de cruce. Entonces, este experimento computacional te serviría para saber exactamente el tiempo dominante reométrico de tu experimento. Es el que presenta la mayor resonancia, ¿ok? Ok. Ahora, cuando tú vas de regreso de B a C, ¿por qué empiezan a oscilar esos tiempos? Porque ahí la función del esfuerzo, de transferencia del esfuerzo, presenta oscilaciones que se ven muy bien, que es una función multivaluada de la frecuencia. Para dos frecuencias tienes el mismo,
el mismo valor de la función de transferencia del esfuerzo. ¿Qué son esas oscilaciones? ¿Por qué se dan? Pues puede ser por otros tiempos característicos del sistema. Exacto. Puede Ajá. ser porque estamos trabajando con funciones de Bessel que son oscilatorias. Y había una tercera respuesta que no termino de entender, pero era el cambio de la variable. No, ya se me olvidó, perdón. Es de las raíces. Acuérdate de las raíces. Raíces reales a complejas. Sí. Ujú. Perdón, adelante. Eso, el cambio de raíces reales a complejas, si no me equivoco. O... Sí. Sí, lo que pasa es que ahí tú tienes un cociente de funciones de Bessel, pero tienes que decirlo como cociente, no funciones. Tengo un cociente de funciones de Bessel y ese cociente son funciones oscilatorias que tienen máximos y mínimos. En el mínimo se puede presentar ese efecto resonante. Ahora, esas funciones presentan esos loops que se ven ahí, esos ciclos, puede ser debido a que la función está multivaluada, pero por cambios de raíces. O sea, si tú ves bien las funciones de Bessel y desarrollas las funciones de Bessel, hay partes reales y partes que van a ser imaginarias. Entonces, la transición de parte real a parte imaginaria es muy normal en los sistemas dinámicos que presenten esos ciclos que se ven ahí. Pero esos ciclos se van disipando porque estamos a frecuencias grandes, a frecuencias ya bastante altas, ¿no? Que sería tiempos cortos. En tiempos cortos, el sistema presenta esas oscilaciones que están ahí. Entonces, es muy importante que menciones que esa gráfica es el análogo a la caracterización del sistema. Estás caracterizando el tiempo de relajación dominante de tu sistema y eso está asociado a la resonancia. Y por último, qué es lo que es la pregunta que siempre te van a hacer? ¿Qué está resonando? ¿Qué es lo que está resonando en tu sistema? Porque no tienes un oscilador armónico como tal, ni es clásico, ni cuántico, no, ¿qué está resonando? ¿Qué está vibrando? La membrana. Bueno, sí, ¿no? La membrana. Sí, Bueno, pero acuérdate que tienes que decir que para que esté resonando se deben de empatar dos frecuencias. Las ah, frecuencias de quién y quién. bueno, es del sistema y la que le estamos aplicando. Exacto, la del campo Exacto. eléctrico debe ser bien claro. La frecuencia externa del campo eléctrico o gradiente de presión con la frecuencia interna del material. Es cuando tienes una frecuencia de proceso y una frecuencia natural del material se empatan, es cuando aparece la resonancia. Básicamente lo que tú tienes es un dispositivo que puede detectar las frecuencias naturales del sistema. Yo veo la gráfica y digo, en esta resonancia grande está el tiempo característico dominante del sistema, que es dependiendo la ecuación constitutiva. De entrada, yo la veo y digo, esto es algo bueno, ¿no? Punto. Ujú. Ahí está la frecuencia. Entonces, eso lo tienes que manejar muy bien y todos los demás picos se pueden deducir por que son los otros tiempos de relajación del sistema, los otros tiempos característicos que pueden ser un tiempo geométrico, que son tiempos inerciales, tiempos de retardo, que empatan con las diferentes frecuencias de proceso y las oscilaciones son esas. Entonces, pues a mí me gustó mucho la presentación. Hay que pulir más destacar, no pulir, destacar la parte novedosa, que es mucho, por eso se va a mandar este artículo, que ya lo tenemos trabajado, y ya me pasaste las simulaciones. Vamos a darle la última revisada con el doctor Fausto, la doctora Catalina, contigo. Obviamente que hay que hablar con el doctor Alejandro de Rey, pero el doctor Ascanio, por supuesto, y vamos a trabajar sobre eso. Ahí está Enrique también. Entonces, perdón, la doctora Linda, Luis. Entonces, pues yo te quiero felicitar porque siempre es lo que te voy a recordar. O sea, tú me enorgulleces siempre. No necesito un título, no necesito nada, no necesito un capibara, no necesito nada. Tú siempre me haces sentir orgulloso. No me necesitas demostrar nada, pero te reconozco que te enfrentes, porque enfrentarse siempre a defender las ideas, ya sea desde la gloriosa realogía hasta los gloriosos microplásticos, siempre se necesita mucha categoría y hay que dominar. Hay gente que nunca va a pasar al frente por el miedo, aunque sea lo más capaz.
Yo no quiero gente súper brillante y nunca se exponga. Yo quiero gente normal como Edson, que ha tenido tantos errores en su vida y que se aviente, como el capibara, ahí arriba del cocodrilo. Ese es básicamente lo que va a toda madre y aunque está el peligro ahí. Entonces te felicito Gracias. y recuerda, este grupo está muy orgulloso de ti, siempre. Gracias. No necesitamos un título, no necesitamos nada. Te queremos mucho. Gracias. Igualmente. Sí, gracias al doctor Edson por sus preguntas. Tenemos comentarios en el chat. Mario David Cienfuegos te comenta, hola, Jacibe, felicidades por la presentación. Su pregunta es, con esta investigación en la parte social, ¿podríamos hablar de una innovación en la creación de aparatos para personas con discapacidad auditiva? Yo creo que sí. Lo que pasa, bueno, hace poco también me puse a investigar un poco más con respecto a los implantes cocleares, que básicamente pues lo que hacen es sustituir el trabajo de la cóclea y la cóclea pues, son las células ciliares, ¿no? Pero yo no sabía que estos implantes cocleares no le permiten a las personas con discapacidades auditivas escuchar como tal. Les permiten detectar cierto rango de frecuencias que ellos pueden asociar a otros sonidos, o sea, no escuchan como nosotros, pues. Si la pérdida auditiva fue durante la adolescencia, la adultez o en una época en los que después de que ellos ya, ay, ¿cómo lo explico? Perdón. O sea, si esta pérdida auditiva no fue de nacimiento, pues, que ellos ya en alguna etapa de su vida sí escucharon, el implante coclear lo que hace es emitirles sonidos que ellos asocian a los sonidos que ya conocían, pero no les da una audición completa. Este estudio reológico, aunque es como muy inicial, yo siento, en cuestión, o sea, de llevarlo ya a una aplicación tecnológica, yo creo que sí puede sentar las bases para entender mejor cómo funcionan las células ciliadas y cómo podemos mejorar entonces los implantes cocleares. Y claro, también considerando que estos implantes solo son para discapacidades auditivas que no afectan el nervio auditivo, pero bueno, pues ese es otro como otro tema muy amplio, ¿no? Pero en conclusión yo diría que sí, sí, sí nos podría ayudar en un futuro a mejorar estos aparatos. Muy bien. Laura Pineda te felicita y también Iván González te felicita. Gracias. Y tenemos la mano levantada del doctor Paquín Flores. Adelante, doctor. Hola, Jacibe, mucho gusto. La verdad está muy padre tu trabajo, Gracias. involucras muchas cosas, ¿no? La parte biológica que se ve que la manejas muy bien y la parte de reología que también se ve que tienes bien los conceptos. Gracias. Yo tengo una duda en la parte de elasticidad, de donde involucras, digamos, esta parte nueva de meter la elasticidad, porque mencionas que están metiendo deformaciones en la dirección axial, ¿no? O sea, yo lo que me imagino es que el tubo se deforma en la dirección longitudinal. Sí. Eh, digamos, yo creo que a lo mejor es cuestión del sistema, pero me gustaría como tenerlo claro, ¿por qué no consideran deformaciones en la dirección radial? Em, Mi respuesta sería porque eso complica más el problema. De hecho, bueno, el hecho de que se esté estirando, bueno, es que aquí no está bien, no puse bien la imagen, o sea, gracias por mostrarme eso, pero realmente aquí lo que están pasando son curvaturas en la membrana. Entonces, si eso lo sumamos con una extensión en la forma radial, estamos complicando todavía más el sistema. Como es un primer paso para entenderlo, entonces, por eso solo empezamos pues con lo más sencillo, ¿no? Fluidos de Maxwell y una extensión uniaxial. Ok, ok, porque yo he trabajado deformaciones en tubos, pero en la dirección radial, y para Ok. mí creo que o sea, es una cuestión física del sistema, o sea, yo trabajo con arterias, y entonces, digamos, las arterias se No, forman en la dirección radial, y en la axial también hay una pequeña deformación, pero uno la puede despreciar, dice, no, pues mejor no me meto en Ya. problemas y solo considero que es la deformación en la dirección radial. Entonces quería saber un poquito de tu sistema, no sé si era una cuestión Y, física o más y, una y- cuestión matemática. sí, y también por el hecho, bueno, de que la membrana, pues como está o sea, o abarca todo el radio, estirarlo en dirección radial, pues sería también estirar la membrana. Entonces solo estiramos como la parte de esta parte del tubo para que involucre solo a los fluidos, no como tal a la membrana que se esté estirando. ¿Me explico? Ok, más o Que, menos. que como dices, esto sería meterse en muchos más problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la última pregunta es una cuestión más de aplicación, porque ahorita ustedes hacen, digamos, la caracterización del sistema con funciones de transferencia, ¿no? Que Sí, es como una huella digital del sistema, que te da exacto. información de las resonancias y todo eso.
Pero ¿han pensado en alguna aplicación práctica? O sea, yo me imagino, por ejemplo, que cuando uno habla hay una variación de la presión, ¿no? Debido a la vibración de las moléculas. Ujú, Esa vibración produce un cambio en la presión que se puede traducir a una señal de presión, ¿no? De cómo está ujú, cambiando la presión en el tiempo, que luego se puede transformar al dominio de Fourier y meterlo en tu función de transferencia y sacar un flujo, que es una de las cosas que están viendo, ¿no? El flujo y otra que hacen, que es la deformación, ¿no? ujú. ¿Han pensado en alguna como cuestión, digamos, que ocupe datos experimentales o datos de pacientes o cuando uno habla como esta variación de la presión? Sí, bueno, lo siguiente, lo que seguiría de este trabajo sería justamente empatarlo con datos experimentales. Otra parte que también resultaría bastante interesante y que estaba comentando con otro colega, de hecho, casi en la mañana, es hacerlo mediante, bueno, él lo que me dijo es que esto lo podía aplicar con dinámica computacional de fluidos, hacer un mallado para ver cómo se comportaba. Y que, bueno, es que le estaba enseñando mi trabajo, ¿no? Entonces él me dijo de que esta función de transferencia se puede acoplar muy bien al sistema como tal del oído y hacer una simulación más grande, o sea, más que obtener estas gráficas, obtener ya como tal el mallado del sistema. Después de eso, pues sí, sería con datos experimentales, pero pues, o sea, como tener un plan así exacto, no. Pero en lo futuro sí estaría planeado. Ok, muchas gracias. De nada. Felicidades por tu presentación. Ay, gracias. Muchas gracias al doctor Joaquín por sus comentarios. Eh, te felicita la doctora Catalina Soriano por tu trabajo y la presentación. Muchas gracias. Y también Mario Iván Martínez dice muchas felicidades, Jacibe. Simplemente gratificante el escuchar estas ponencias y más aún el poder ver tu interés en estos temas. Un saludo y fuerte abrazo a todos los que forman parte del grupo de biología, de bioingeniería, ¿no? Que ahora ya somos unidad de Muchas bioingeniería. gracias, Mario. Qué lindo. Un abrazo. Eh, ya no veo manos levantadas, pero entonces aprovecho para comentarte, Jacibe. Ok. La fortaleza de tu trabajo es que estás usando métodos analíticos, ¿de acuerdo? Y la ventaja de los métodos analíticos es que vas a obtener soluciones reales. Cuando metes dinámica computacional o métodos numéricos, lo que vas a obtener son soluciones aproximadas. Entonces, la ventaja de tu trabajo, digo, nunca vas a preferir un método numérico sobre un método analítico porque el analítico te da la solución exacta. Y lo que más bien es que tu trabajo serviría para probar métodos numéricos, es decir, bajo estas consideraciones, ver qué tan bien predicen los métodos numéricos a lo que está diciendo el método analítico. Sí. Entonces, eh, tu método es mucho mejor que cualquier método numérico. Claro, lo que se puede hacer es meter más complicaciones, como te comentaba el doctor Joaquín, y ahí sí, seguramente ya vas a tener que usar métodos computacionales. Pero ya tienes tú, digamos, la primera parte del trabajo, la solución analítica, que es de la que va a partir el método numérico, ¿no? Tiene que converger a esa solución y ya después meter más complicaciones que seguramente ya no van a poder ser analíticas. Entonces, ahí está la fortaleza de tu trabajo. No, Ok, no se te olvide. y muchas gracias. Eh, la, la doctora Linda Verónica también se felicita. Y finalmente, el doctor Enrique García Leal tiene la mano levantada. Adelante. ¿Qué tal, Jacibe? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué no involucraste fluidos no newtonianos? O sea, porque yo supondría que la parte de la membrana, como todos lo sabemos, los sonidos se difunden a través de ¿qué? Del aire, ¿no? Ajá. Pero dentro de este sistema que tú estudiaste del oído, en verdad se comporta como un sistema newtoniano, como lo describiste durante tu presentación. No, de hecho estamos considerando fluidos no newtonianos. No newtonianos. O sea, son fluidos viscoelásticos lineales. Y consideramos la viscoelasticidad para que exista resonancia y entonces podamos, bueno, si existe la resonancia, y entonces estamos hablando de la zona, de una zona biológica. Pero entonces, aquí, ¿cómo calcularías tú tu esfuerzo de deformación? O sea, ¿cómo consideras que es tu esfuerzo de deformación? A través del sonido, ¿no? Supongo. Es que no le escucho bien. ¿A Es que través sí, de qué? como que se está cortando. Supongo, a ver, ¿tú Ajá. cuál consideras
¿qué es tu efecto de deformación? O sea, ¿cuál es el efecto de deformación que tienes implícito dentro de la membrana? ¿Cómo? Es que no le entiendo, perdón. A ver, Ajá. yo supongo, tú eres la experta aquí en lo que es la parte de la audición, ¿Ah? que los decibeles tienen que ver con la forma en que tiene la resonancia la membrana auditiva. No tal cual. Como mencioné, bueno, la cóclea está formada de muchas células ciliadas y cada zona está asociada a una cierta frecuencia. Pero entonces los decibeles que nosotros percibimos que incluso se determinan como contaminación auditiva, ¿no entran dentro de tu caracterización entonces? Ah, sí, o sea, bueno, lo que estamos haciendo es ver bajo qué condiciones existe la resonancia y bajo qué condiciones la membrana se está moviendo para que entonces pueda detectar los sonidos, pero es que no entiendo bien hacia dónde va su pregunta, pues. Sí, o sea, tu esfuerzo de deformación, a ver, a lo mejor tu esfuerzo de deformación Ajá. no tendría que estar involucrado con el grado de decibeles que se está manejando en una persona. Ah, sí, no. Lo que pasa es que para que la célula ciliada pueda hacer la transducción electromecánica, tiene que ser a una frecuencia característica. Cada tipo, bueno, cada célula ciliada, según su longitud, está asociada a una frecuencia característica. Cuando nosotros superamos los decibeles, bueno, que el oído no acepta, pues, que los decibeles máximos para el oído, lo que va a pasar con esas células ciliadas es que se van a romper, se van a morir. Entonces, lo único que nosotros estamos aquí analizando, o lo que abarca este problema, es ver bajo qué condiciones de resistencia de la membrana está teniendo una respuesta mecánica ante las diferentes frecuencias. Lo trabajamos con números adimensionales, frecuencias adimensionales, para no meternos en cuestiones de todavía, ¿no? De unidades, de decibeles, de hertz, ese tipo de cosas. Y se me fue la idea, perdóneme. Que lo que estamos Adelante, haciendo, ¿perdón? adelante, no te preocupes. Que lo que estamos haciendo es ver bajo qué condiciones de la resistencia de la membrana al cambio de curvatura existe la resonancia. Esto porque hay enfermedades o discapacidades auditivas que podemos asociar también con el aumento en la rigidez de la membrana. Estaba leyendo, por ejemplo, que en el caso de la hipercolesterolemia, el colesterol se pega en las células, en las paredes de las células ciliadas, haciendo que sean más rígidas y que impiden el proceso de audición. Entonces, lo que estamos haciendo es más relacionar como esta rigidez con otras enfermedades y bajo qué condiciones existe la resonancia en la membrana. Ok, ya, creo que sí me quedó claro. Ok, Vale, gracias. de nada. Sí, gracias al doctor Enrique García Leal por sus comentarios y también tiene la mano levantada el doctor Edson. Adelante. Sí, primero que nada, muchas gracias por los comentarios. Acuérdate que lo que activa la membrana es el campo eléctrico y eso induce un flujo volumétrico por acción de la membrana sobre las fases viscoelásticas. Yo estoy de acuerdo con Enrique y con todos de que es un sistema muy aproximado porque efectivamente no tienes un líquido viscoelástico de Maxwell, tienes un líquido viscoelástico de Maxwell, pero adentro de ese líquido hay electrolitos, entonces eso no lo estamos tomando en cuenta. Ujú. El movimiento de la membrana induce la disipación en las dos fases viscoelásticas. Y vamos a suponer que alguien te pregunta, como lo hizo Enrique, que me parece muy acertado, si tú tienes una frecuencia con estos decibeles o tienes tienes esta frecuencia en específico, lo que tendrías que utilizar es todos los datos fisiológicos, los tendrías que alimentar a tu modelo a través de los números adimensionales y ver qué te predice tu modelo con esos datos adimensionales, como en varios artículos que tienes de membranas que te daban las constantes de curvatura, etcétera, todos ese tipo de constantes, y decir, para esta frecuencia más o menos es
es la frecuencia en la que escucha el ser humano, escucha un animalito, etcétera. Y todo eso lo tienes que alimentar directamente a los números adimensionales y ver lo que te dan. La cuestión es que estamos viendo cuáles son las condiciones materiales en general para que se dé esa resonancia. Es muy importante ese pico. Y después de eso, vemos si ese pico puede reproducir lo que se da en la naturaleza, pero ya lo entendemos. Ya entendemos un modelo más robusto, pero para datos muy específicos los tienes que meter en tu modelo a través de los números adimensionales y ver la respuesta. Pero me parece muy interesante ese tipo de aseveraciones tanto del doctor Leal como del doctor Fausto, del doctor Joaquín, que obviamente que cuando hay una reducción de área, si el área no es constante a lo largo del tubo, induces flujo extensional y aquí tienes solamente flujo cortante. Entonces, lo que queremos evitar es tener esa mezcla de flujo cortante y extensional. Por eso mantenemos que la extensión es uniaxial y el área más o menos se conserva. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Pero eso es muy interesante, acuérdate, es encontrar las propiedades materiales, optimizar en el momento en que se alcance la resonancia y con eso alimentarlo con los datos fisiológicos, biológicos, para encontrar realmente una respuesta y la aplicación que está buscando el doctor Joaquín y el doctor Leal. Entonces es importante eso. Gracias, ¿eh? Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias Muchas al gracias, doctor doctor. Edson. Pues ya estamos sobre la hora, así que pues, les agradecemos nuevamente su presencia en estos seminarios. Los esperamos la próxima semana. Todavía vamos a tener seminarios todo noviembre. Siempre es al mediodía, siempre es la misma clave y la misma liga. Y pues les deseamos buena tarde y nos estaremos viendo la siguiente semana. Gracias, Muchas Jacibe. gracias. Gracias a todos. Bonito día. Hasta luego. Gracias, vegana. Hasta luego, buena tarde. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, Bye. bonita tarde. Bye.